Bien, bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por su asistencia. Bueno, respecto a sus trabajos, me han llegado la gran mayoría. Los que no, bueno, todavía me lo pueden enviar. Ya, eh, respecto a la clase de hoy, bueno, ya no vamos a seguir trabajando en todo lo que es la escritura de ensayos por ahora, pero sí vamos a entrar a la revisión y lectura de un ensayo muy interesante, que es de Licurache Lab, que es el actual Premio Nacional de Literatura, que imagino que conocen. Ya, yo les subí material ahora durante la mañana, que en realidad son materiales complementarios, son distintos videos de entrevistas que se le ha hecho a él a lo largo de su trayectoria cultural, literaria, y algunas están bastante interesantes, algunas tienen como 20 años atrás más o menos, eh, y algunas que son mucho más actuales, que son ahora más o menos pues, de la época que ahora es de este año cuando obtuvo el Premio Nacional, y otras que son de 1 o 2 años atrás, ¿ya? Pero en toda ella, si se van fijando, algunas son bastante, o sea, para mí no son largas, porque de verdad es que es muy interesante escuchar a Eric Urache, así que considero importante que lo vayan escuchando, porque él, más allá de, bueno, obviamente es parte de su identidad cultural el ser mapuche, ya, y de su cosmovisión, todo lo que es su visión de mundo y cómo él las va plasmando, ya en su literatura, en su poesía sobre todo, pero, y de hecho nosotros vamos a adentrarnos en su obra, estas clases, ya no en tanta profundidad, o sea, más allá de lo que nos permite el libro, pero sí les sugiero, bueno, si alguno quiere conocer más de él, profundizar en la lectura del texto que vamos a leer, que es Recado Confidencial a los Chilenos. eh, Creo que está en línea, se los voy a buscar, igual se los voy a compartir como material complementario, pero es muy interesante porque de alguna manera nos acerca a su cultura, y también por otro lado cuestiona un poco lo que ha sido la imposición, por ejemplo, de la cultura, bueno, de la cultura chilena para los mapuches, y también de lo que fue en su momento los españoles, y también cómo se ha ido mezclando y cómo conviven, ¿cierto?, las culturas actualmente, ¿ya? Y en ese sentido también nos permite reflexionar sobre los pueblos originarios, un poco también sobre la diversidad cultural también. Y entonces hay varios temas interesantes de los cuales se pueden abordar. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora les voy a compartir, vamos a trabajar hoy día entre la página 172 a la 175 de su libro, para los que tengan el libro a mano. ¿Ya? Dice, decir nosotros, lección 2. Leerás un ensayo con el propósito de comprender la visión del autor sobre la identidad mapuche y conocer con qué posturas dialoga en su texto. Ya, obviamente ustedes saben, ustedes mismos redactaron un ensayo, que un texto es más bien de carácter argumentativo, y por tanto siempre va a buscar promover o plantear, cierto, la postura o punto de vista del autor o de la autora, considerando los contextos socioculturales del enunciador, en este caso obviamente todo lo que tiene que ver con la cultura mapuche, y de la audiencia. Finalmente, te harás parte de este diálogo mediante la escritura de una reflexión respecto del tema. Ya ustedes van a tener que escribir, lo más probable que la próxima clase, o sea, no, en la próxima semana, yo creo, porque todavía nos queda otra clase más de lectura, ya, van a tener que escribir una reflexión al respecto. Así que para que vayan participando igual y vayamos conversando sobre los temas que nos plantea el ICURA, ¿ya? El cura Chihuahua es un poeta mapuche, reconocido como uno de los principales exponentes de la literatura nacional. Nació en 1952 en el seno de la comunidad Quichurrehue, comuna de Cunco, región de la Araucanía, ¿cierto? En su obra poética y ensayística reflexiona acerca de la interculturalidad, es decir, ¿cierto?, entre esta relación entre las diversas culturas y cómo se van permeando, cómo se van influenciando. O sea, Chile y prácticamente todos los países del mundo tienen interculturalidad, porque los países no son una sola cultura, sino son una mezcla de raza, una mezcla de cultura, de cosmovisiones, ¿ya? Entonces, es decir, la relación entre las culturas mapuche y chilena en este caso particular. Asume la postura crítica del Estado chileno, también hay una crítica directa hacia el Estado y el rol que ha tenido históricamente hacia los pueblos originarios, y aboga por la reivindicación de la idiosincrasia, cosmogonía y los derechos de su pueblo desde el diálogo equitativo entre las culturas, o sea, esta relación de equidad, de igualdad, ya no de discriminación. ¿Ya? El texto, este libro, que es muy bonito y es muy crítico y es bastante interesante de conocer, se llama Recado Confidencial a los Chilenos,
Fue publicado el año 1999 y en 2000 recibió el premio del Consejo Nacional del Libro. Les recuerdo nuevamente que el Licurache Wailab, bueno, actualmente es Premio Nacional de Literatura, así que es muy importante conocerlo. Y la lectura al mejor ensayo. En 2016 se presentó una segunda edición ampliada en la que el autor incorporó nuevas perspectivas del tema, enriquecidas por su propia experiencia y su visión de las transformaciones que había experimentado el país. O sea, esto es bien interesante también porque los textos en general, uno podría creer que una vez publicados están acabados, sin embargo, muchas veces, sobre todo cuando son textos críticos como un ensayo, los textos se van rehaciendo y reconformando, ¿ya? Y en ese sentido, ¿verdad? Nunca se dejan de escribir porque siempre hay nuevas perspectivas sobre el tema, ¿ya? Pero antes que nos adentremos en el texto, les voy a compartir un video del Festival de Viña donde cantó Iyapu. Iyapu participó porque bueno, uno de los temas centrales de los que aborda Licurache Huelaf es el azul. Eh, el azul que representa simbólicamente tiene su significado en la cultura mapuche y fuera de eso tiene que ver con el color de las aguas, el color de los ríos, ya tiene que ver con varias cosas bien simbólicas, en el fondo también color de la vida, por así decirlo. Entonces hay una crítica que él plantea también hacia las represas que estaban en el Biobío, y junto con Iyapu, bueno, hacen esta canción en conjunto, ¿ya? Es bien interesante, lo invito a escucharla, presten atención. Mis palabras, canto memoria, el sol sobre mis aguas, de donde sigo el brillo de mis peces, de donde el verde de mis araucarias, de donde el verde de mis araucarias. Madre tierra, todos mis antepasados me quedará sin sombra, el valle que florece, el pensamiento, el aire que sembramos, somos danza de amor cuando amanece, somos danza de amor cuando amanece. Río, sueño azul de mis antiguos, y hoy que viene a tocar tu corazón a ver si crece la lucha a tomar a nuestros enemigos, la lucha a tocar a nuestros enemigos. Caía por el México, en el buque Chimalán, Huiño, Mencuyi, Huichimoque, Reipi, Huiñicul, Chibuyul, Pongele, Tati, Chichi, ni Compuche, ni Puene, Pulpe, Chimoque.
Bien, ¿la habían escuchado antes o no, esta canción? ¿La habían escuchado? No. ¿No? ¿Y qué les pareció? Les voy a compartir igual las letras, y bueno, yo creo que la escucharon, pero las voy a compartir igual para que lo vayamos comentando. ¿Ya? Bueno, usted, bueno, ya pues imagino que lo conocen, un grupo histórico que ha estado en distintos momentos en Chile, canciones de protesta de justicia social. Bueno, y en este caso no fue la excepción, ¿cierto? Porque, bueno, junto con el ICURA, en el fondo planteaban este tema de la crítica hacia las represas, ¿ya? Y en el fondo todas estas empresas que en el fondo lo que buscan es extraer y aprovecharse de los recursos naturales, ¿ya? Entonces, por lo mismo, hay toda una crítica a lo largo de esta canción desde el punto de vista de la cosmovisión mapuche, de cómo están usurpando la tierra de sus antepasados, ¿verdad? El verde de la Araucaria, ¿verdad? Los ríos, ¿ya? Entonces hay bastante simbólica, ¿ya? Yo no me sé la traducción literal, pero hay varias traducciones de este fragmento que dice Licura en Mapuzungún, ¿ya? Que lo podrían buscar después si alguno quisiera, ¿ya? Pero en el fondo debe apuntar hacia lo mismo. Dice, represas no, que mis raudales sigan, ya, o sea, en el fondo ahí está prácticamente si lo viéramos como una tesis, esa sería la tesis, ¿verdad? De que, o sea, no a las represas, en el fondo, ¿verdad? De este texto. Represas no, que vuelva a la libertad florida de los bosques. Se los voy a leer primero. Se los voy a leer como si fuera un poema, ¿ya? Represas no, que vuelva a la libertad florida. Así dice el espíritu del viento sur que no perece, pues son mi gente, mis amigos, el rocío de la vida. La luna es el ave que va alumbrando mis palabras, su canto, memoria, del sol sobre mis aguas, de donde sino el brillo de mis peces, de donde el verde de mis araucarias. Esta es mi madre tierra de todos mis antepasados, se quedará sin sombra el valle en que florece, el pensamiento, el aire que sembramos, somos danza de amor cuando amanece. Bío, bío, sueño azul de mis antiguos, y soy quien viene a tocar tu corazón, a ver si crece la lucha total a nuestros enemigos. Que mis raudales sigan, que vuelva en flor la vida libre, espíritu del viento, aliento de llovizna, que solo ves el lecho de mis piedras, yo no seré laguna de tristeza. Bío, bío, sueño azul de mis antiguos o de mis antepasados, y soy quien viene a tocar tu corazón a ver si crece la lucha total a nuestros enemigos. ¿Ya? Este texto, que es bastante poético, ¿cierto? Como ustedes se fijan, hace constante alusión a los elementos de la naturaleza, que es algo muy propio de la cultura mapuche. De hecho, el lenguaje de ellos lo encuentro siempre muy poético, ¿ya? Porque todos los símbolos que mencionan tienen relación con el respeto y un sentido de igualdad hacia la naturaleza, ¿ya? Y también, bueno, el mismo tema del nombre, ¿cierto? Del origen mapuche, ¿cierto? Que es madre tierra, ¿verdad? O sea, siempre va a haber una relación de ver como, no lo ven como algo separado quizás, como muchas veces nos pasa a nosotros, sino que ellos se deben y vienen con ese sentido a la tierra, ¿ya? Y bueno, eso en general, ya esto era como para que nos adentráramos un poco en esta visión. ¿Ya? Y bueno, y también el tema de la memoria, que el tema de la memoria no es, bueno, en el caso de la mayoría de las culturas, y lo dice Licura Chihuahua cuando él plantea el tema de la oralitura, ¿ya? Porque gran parte de las culturas ancestrales y prácticamente todas las culturas, y también lo comenta en varias entrevistas él, parten de manera oral, ya la escritura es muy posterior en el desarrollo de la humanidad, ¿ya? Y la mayoría de las culturas se transmitían, ¿cierto? Oralmente, y para el caso de los mapuches, no, eso no era la excepción. Ya entonces, en la oralidad están las leyendas, están la historia, está el conocimiento, ya, y lamentablemente hay muchas culturas a nivel universal que se han ido perdiendo producto de que no valoramos, ¿cierto?, la oralidad y no respetábamos las culturas. O sea, cada vez que muere el último habitante, el último integrante, ¿cierto?, de una cultura que sobre todo no era escrita, se va con ella toda esa cosmovisión, toda esa cultura hacia atrás, esa historia, y entonces es tremendo. Entonces obviamente que no nos pase tan bien como nos pasó con los Selknam hace
tiempo atrás, y como no ha pasado con muchas culturas en nuestro país, que no nos pase también un par de décadas, ojalá que no, con los mapuches, y que, bueno, si bien se han adaptado gran parte de ellos, el mismo Licura también, Leonel Lab, la chica Catrileo, y otros tantos más que han escrito, que escriben constantemente tanto en español como en mapuzungún, y de alguna manera, y ahora tienen esa facilidad, esa posibilidad de también dejar por escrito, dejar testimonio. Entonces ya no es una cultura que vaya a desaparecer con el último hablante, por así decirlo, como pasó con otras culturas. Y entonces, eso es bien interesante. Bueno, y Bio Bio, obviamente la palabra Bio Bio es de origen mapuzungún también, es Fío Fío, ya, ahí sí si la lleváramos como a la escritura, a la grafía, ya. Bien, hay hartas cosas interesantes, pero vamos a ir ahora al texto, ya. Bien, dice, ¿qué será lo que quiere decirles el Licura Chihuahua a los chilenos? En este ensayo, que se titula Recado confidencial a los chilenos, ¿cuáles serán los temas que él quiere plantear en este libro? ¿Qué temas creen ustedes que va a abordar él? ¿Qué temas irá a tratar en este ensayo? ¿Qué temas podrá interesarle a su cultura y que también tenga relación con el pueblo chileno? A partir de lo que conocen, de lo que hemos visto. ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué confidencial en el fondo? ¿Por qué recado confidencial? ¿Alguna idea? Chicos, chicas, ¿a qué se referirá con esta idea de recado confidencial a los chilenos? ¿Qué tema abordará? ¿Los escucho? ¿Qué temas podrían ser? ¿Cuál se le ocurre? O sea, yo creo que su vida, o sea, por ejemplo, lo que él ha pasado a través de su cultura, no sé, Ya. se me ocurre eso. Ustedes por historia, por ejemplo, ¿qué conocen en relación a la cultura mapuche? O por cultura general. ¿Cuál es la relación que ha tenido históricamente Chile como pueblo chileno, como cultura chilena, en relación a los mapuches? ¿Alguno de ustedes leyó la Araucana o conoce de la Araucana, de Alonso de Ercilla, ese texto fundacional de la historia de Chile? De hecho, por cultura general, deberían conocer a Araucana, ya, eh, o por lo menos fragmentos, si ya no quieren leerla completa, pero fragmentos, porque el texto fundacional, escrito, ¿cierto?, en chileno, ya, o dentro de la cultura chilena en vías de conformación, en el fondo, ya. Bueno, y ahí se habla de los mapuches como araucanos, ya que de hecho ellos jamás aceptaron que se lo tratara así, entonces ya, ya partieron mal en relación a ello, ya porque es un nombre impuesto y por lo menos y también una imposición de una cultura. Entonces esos son varios de los temas que se van a abordar y también el tema del no reconocimiento y que le hayan arrebatado su territorio. Es como si ahora llegara a otro pueblo, otro país y no usurpara el territorio chileno. Obviamente habrían conflicto, habrían tierra, o sea, perdón, lucha por las tierras. Entonces pasarían todas esas problemáticas que estamos acostumbrados cuando un país invade a otro, ya, o cuando una cultura invade a otra. Que eso ha pasado históricamente a lo largo de la historia de la humanidad, pero un poco para que pensemos igual en que ellos habitaban este territorio antes de que llegaran los españoles, ¿ya? O sea, todo lo que se llamó América, el continente americano que habitamos actualmente, antes de la llegada de los españoles estaba habitado por cientos de culturas. Y los españoles en el fondo llegaron. Bueno, esto tampoco es como para, porque la historia, bueno, la historia también forma parte de lo que somos, de la idiosincrasia, es parte de la memoria, ¿ya? Pero sí que nos haga reflexionar, porque la historia, bueno, ya de alguna manera ya está escrita y ya sucedió. Lo importante es lo que podemos hacer a futuro, en el fondo lo importante es lo que podemos nosotros reescribir la nueva historia. Entonces, si hemos vivido siglos de explotación hacia las culturas originarias, por ejemplo, la idea yo creo que no seguir respetando, o sea, no seguir pasándola a llevar y al contrario respetarla, valorarla, ya como lo hacen otros países, por ejemplo, como Bolivia,
el Estado plurinacional, ¿cierto?, de Bolivia, donde, o también el mismo Perú o en Ecuador, donde se respetan, ¿cierto?, estas tradiciones. En Paraguay también se respetan bastante las tradiciones eh, originarias, ¿ya? Y son pueblos muy mestizos, y nosotros como que hemos renegado de nuestro mestizaje, pero no hay cultura prácticamente que no sea mestiza, porque en realidad constantemente uno va a lo largo de la vida de la cultura, estas se van entrecruzando, ¿ya? Entonces, la idea es revalorar, ¿cierto? Y de alguna manera revalorar, ¿cierto? Y darle un nuevo significado a estas culturas, ¿ya? Bien, dice, el recado, como texto ensayístico, fue creado por Gabriela Mistral. Entonces acá hay un intertexto con esta también premio Nobel de literatura, ¿cierto? Gabriela Mistral, que ella, claro, ella escribía cuando andaba en su, claro, como embajadora, por así decirlo, en otros países, ¿verdad? Embajadora y cónsul en otros países, en otras culturas. Ella escribía estos recaudos chilenos, ya también, con esta idea de escribir una visión personal sobre los distintos temas que ella veía desde fuera sobre qué estaba sucediendo en nuestro país. ¿Ya? Entonces, acá Licora va a tomar este mismo tipo de texto, ¿ya? El recado confidencial como una forma de ensayo donde también va a plasmar, ¿cierto?, su pensamiento y su idea, ¿ya? En este caso, como les decía, entonces Gabriela Mistral, mientras ejercía como cónsul en Madrid, ¿cierto? España, estaba alejada de su tierra y de su gente, entonces ella escribía de manera quincenal, ¿cierto? En la prensa, estos textos, ¿ya? Donde se exponían sus pensamientos, informaba sobre hechos, distintas situaciones que quería destacar o discutir, ¿ya? En este libro, Chihuahua retoma la idea de Mistral con la finalidad de iniciar una conversación con el pueblo chileno y expresar una opinión personal respecto de lo que sucede con la cultura, con el pueblo al que uno pertenece y por lo tanto con uno mismo la diversidad que es en su historia. ¿Ya? Bien. Si ustedes tuvieran la posibilidad de conversar con el Icura, ¿qué pregunta le harían? Bueno, yo he participado con él en actividades culturales literarias. Por ejemplo, él fue una vez al Chillán Poesía del 2014, que es un evento literario a nivel nacional que se hace en Chillán, que es la ciudad donde vive mi papá. Entonces yo generalmente casi todos los años participaba algunas veces, entonces asistía. Entonces, claro, me recuerdo que el 2014 él estuvo y recuerdo que él dio una conferencia y uno podía también conversar con él, ¿ya? Em, pero en el fondo, si ustedes tuvieran esa posibilidad, bueno, ahora que es Premio Nacional de Literatura, con mayor razón, va a dar mucho más conferencias y va a ser ya citado, llamado a varios lugares, ¿ya? Pero tanto a nivel del país como fuera del país, ¿ya? Pero que si tuvieran la posibilidad de preguntarle algo, ¿qué le preguntarían? ¿Qué pregunta le harían a Elicura si lo pudieran entrevistar o si pudieran conversar con él? Supongamos que viniera al liceo o pudiéramos conversar con él. ¿Qué le preguntarían? ¿O no le gustaría preguntarles nada? Por ejemplo, yo creo que en ese momento no me lo cuestioné porque yo tuve la posibilidad de preguntarle cosas, pero le pregunté, recuerdo que conversé con él, pero brevemente, pero no recuerdo, o sea, no le pregunté nada de lo que ahora quizás le preguntaría, ¿ya? Porque en ese momento yo conocí algo de su obra, pero no tan en profundidad. Es el 2014 yo recuerdo haber leído un par de poemas de él, algunos textos, y si bien en los colegios se enseñaba, o sea, por lo menos mi profesora, cuando yo estaba en la media, me enseñó sobre Licura, y me acuerdo que nos hizo leer textos de él, creo que poesía de él, si no me equivoco. Más allá de eso, y bueno, porque estudié literatura y en la Universidad de Chile siempre iba mucha gente, y creo que también de Licura también dio una conferencia allí, si no me equivoco. Por eso lo conocía, pero tampoco me había dedicado como a investigar mucho de él, ¿ya? Y por eso yo creo que ahora le haría algunas preguntas, por ejemplo, más allá de en qué se ha inspirado, qué lo ha motivado, quizá le preguntaría qué mensaje le podría dejar a lo mejor a las nuevas generaciones, ¿ya? Sobre las distintas culturas, sobre el respeto también quizá, o valorización o revalorización de las culturas ancestrales, y si cree
que aún estamos a tiempo de reivindicar en el fondo, ¿cierto? Esta ruptura que han habido históricamente entre Chile y el pueblo mapuche y los distintos pueblos originarios, ¿ya? Eso sería una pregunta que le haría. Yo creo que si tengo la posibilidad se la voy a hacer en algún momento. Yo creo que en algún momento de la vida probablemente me voy a topar en alguna conferencia con él en algún lado, pero yo creo que le plantearía eso. Le plantearía justamente esta pregunta que les digo de cuál es en el fondo su mensaje a las nuevas generaciones, qué es lo que él, qué es lo que él en el fondo ha abogado, ha hecho a lo largo de su trayectoria cultural, y yo creo que hasta el día de hoy sigue haciendo, porque yo creo que todos podemos de alguna manera cambiar nuestra forma de cómo nos han enseñado, de cómo nos han educado, y de cómo muchas veces la educación o la forma en que se nos enseña, o por ejemplo la forma en que se enseña la historia, siempre toma, un poco lo decía Baradit, de alguna manera, no estoy siempre totalmente de acuerdo con él, pero en algunas cosas sí, de esa otra historia que a veces falta ser contada. Y no porque falte ser contada porque no hayan personas que la escriban o hayan personas que la cuenten, sino porque muchas veces han sido silenciadas. ¿Ya? Entonces eso es lo peor que nos puede pasar, que sigamos silenciando voces y que no queramos escuchar las otras versiones de la historia, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante planteárselo. ¿Qué es la historia? ¿Cuál es la historia que queremos reescribir? Y si queremos seguir repitiendo lo mismo, ¿ya? Y entre eso está el tema del respeto hacia las culturas ancestrales, ¿ya? Bien, no sé si alguno quiere plantear alguna pregunta que le haría. No, pero esa sería la pregunta que le haría yo por lo menos. ¿Ya? Recado confidencial a los chilenos de Elicura Chihuahua. ¿Ya? Con grabados de Santos Chávez, artista chileno. Dice, en un coloquio con estudiantes licianos, hablo del país mapuche de antaño, del país de antes, o sea, de cómo era el pueblo mapuche anteriormente, de su territorio que comprende extensiones de lo que hoy es parte de Argentina y parte de Chile. De hecho, yo recuerdo que fui a Argentina hace un par de años atrás por el lado de Neuquén y recuerdo que, claro, o sea, nos fuimos por el el paso fronterizo que hay por la Araucanía, de hecho, y claro, si llega al otro lado, por ese mismo lado llega a Neuquén, o llega a esa zona antes de Neuquén, no me acuerdo cómo se llamaban las comunidades, pero sí, habían comunidades mapuche todavía en Argentina. Y de hecho, yo recuerdo haber pasado por muchos pueblos que tenían esta mezcla cultural de mapuche y visión cristiana. Ya, de hecho, habían santos que eran como yo los veía en su vestimenta, o sea, santos a los cuales en algunas ciudades de Argentina, cerca de Neuquén, se le hace o sea, claro, está ese santo que es de origen mapuche, pero también tiene o sea, es un santo mapuche y eso me pareció como súper raro, o sea, la mezcla de las culturas era como, me llamó mucho la atención en ese momento, o sea, nunca me hubiese imaginado un santo mapuche, porque la visión de los santos es una visión cristiana, entonces me sorprendía, pero cerca de Neuquén, no recuerdo ahora la localidad, estaba él, y era un santo que estaba en varias partes, de hecho creo que entre comillas, adora, no adora, pero no, esa no es la palabra precisa, em, o uno de los santos los cuales se cree, ¿cierto? Está en distintas partes de Argentina, ¿ya? Bien, después dice, de cómo la cordillera, llamada actualmente los Andes, nunca fue la fundadora de lo que después los estados casi simultáneamente perpetraron. A un lado de ella los mapuches chilenos y al otro lado los mapuches argentinos. Mas, a pesar de aquello, seguimos constituyendo un pueblo-nación, les digo. O sea, esta lucha constante porque sean identificados como una nación aparte. Ya eso es lo que han buscado los mapuches hace bastante tiempo también, ya porque ellos no se sienten identificados con la tradición chilena. Luego se suceden las preguntas y mis atisbos de respuestas. Acá antes hay otra pregunta que dice, ¿qué actitud frente a su propio conocimiento expresa el emisor al decir mis atisbos de respuesta? ¿Cómo se posiciona frente a nosotros él, ¿cierto? Cuando dice atisbo de respuesta. Atisbo, la palabra atisbo, tiene que ver más bien con esta idea de aproximarse o acercarse levemente hacia algo o verlo de manera, pero no tanto, no tan en profundidad en ese sentido. Entonces,
¿Cómo se posiciona el Licura acá cuando dice la palabra tisbos? ¿A qué se referirá con eso? Luego se suceden las preguntas, mis atisbos de respuesta. ¿Él nos dará toda la respuesta? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos dará toda la respuesta a lo largo de su ensayo? ¿O qué buscará hacer él a lo largo del ensayo? ¿Qué creen ustedes? De alguna manera, está muy silencioso hoy día. Me da miedo cuando está muy silencioso, digo yo. ¿Estarán allí? ¿Estarán durmiendo? Ya, ¿estarán aburridos? Me pregunto también. Ya. Respecto a esto, bueno, la palabra atisbo en el fondo es como esta, casi desde el punto de vista discursivo, es como esta falsa modestia, ya en el fondo donde él de alguna manera se aminora, por así decirlo, frente a la audiencia. Donde él cree también, por otro lado, también puede ser un reconocimiento verdadero de que finalmente no sabe y no tiene todas las respuestas. ¿Ya? Ahora me acordé también del nombre del santo mapuche argentino, que es San Seferino. ¿Ya? Es un santo que se respeta bastante en Argentina, San Seferino, si alguno viaja alguna vez a Argentina, y yo creo que se van a topar con algún pueblo o alguna ciudad donde se lo respete. ¿Ya? Bien. Un estudiante me dice, pero ¿por qué usted insiste tanto en hablar de los chilenos y de los mapuches? ¿Acaso usted no es chileno o no se siente chileno? Oye, interesante pregunta eso que le hace un estudiante. Yo creo que ahí yo felicitaría a ese estudiante porque está muy buena. Le digo, yo nací y crecí en una comunidad mapuche en la que nuestra mirada de lo cotidiano, lo trascendente, la asumimos desde nuestra propia manera de entender el mundo. El mapuzungún y en el entonces obligado castellano. En la modernidad, en la que nos reconocemos y en la memoria de la irrupción del Estado chileno, que nos regaló su nacionalidad, irrupción constatable, además, en la proliferación de los latifundios entre los que nos dejaron reducidos. O sea, con esto se refiere a que este territorio que les pertenecía a estas culturas ancestrales, porque ellos estaban primero antes de que llegaran los españoles y antes que después nos conformáramos como chilenos, antes de que después se empezaran a repartir las tierras del sur, de alguna manera les pertenecían históricamente a estos pueblos. Pero claro, como no había nada de firma, no, porque no, eran culturas orales, no eran culturas donde hubiera temas de escritura, además que ustedes ya conocen, yo creo, históricamente todo lo que fue el periodo de la conquista y la colonia en Chile, entonces saben todas las consecuencias y el diezmo que hubo en el fondo hacia estas culturas. ¿Ya? Les digo a los estudiantes, ahora también a usted, imagínense por un instante siquiera qué sucedería si otro Estado entrara a ocupar este lugar y les entregara documentos con una nueva nacionalidad, o sea, que usted ya, como si un documento dejara, o sea, no sé si, no sé, supongamos que un país X ya del mundo llega, nos trae nuevos papeles y nos dicen, ya usted ahora pertenece a nuestra cultura, a nuestra tradición. Ya, en el fondo obviamente nos pasaríamos como de alguna manera violentados, ¿cierto? Por eso, porque nosotros, no, aunque nos muestren un papel y un papel diga lo contrario, pero nosotros nos vamos a seguir sintiendo chilenos y nos vamos a seguir sintiendo parte de nuestra cultura porque en ella nacimos, no porque otro papel o alguien nos imponga algo, significa que vamos a dejar de serlo, ¿ya? Es como es lo que él plantea en ese caso. ¿Ya? Entonces él plantea esto. ¿Qué sucedería si otro Estado entrara a ocupar este lugar y les entregara documentos con una nueva nacionalidad, iniciando la tarea de arreduccionarlos, o sea, disminuirlos, de imponerles su idioma, de mitificarles como forma de ocultamiento su historia, de estigmatizarles su cultura, de discriminarlos por su morenidad, o sea, por el color de piel? Acuérdense que bueno, todavía en Chile hay muchos prejuicios hacia las personas de piel más oscura, qué sé yo, claro, y siempre se le daba como una valoración positiva, y esos son estereotipos y prejuicios de hecho todavía, por el hecho de ser blanco, ya no de piel morena como por así decirlo eran estos pueblos. ¿Se reconocerían en ella o continuarían sintiéndose chilenos? ¿Qué les dirían a sus hijas y a sus hijos y a los hijos y a las hijas de ellos? Es siempre difícil ponerse en la situación que experimenta un o una otro o una otra, seguramente porque implica un muy duro trabajo, el desasosiego. El desasosiego implica salir de nuestra zona de confort, implica salir de nuestra zona de tranquilidad, ¿ya? Provocado por el hondo susurro entre nuestro espíritu,
o sea, lo que realmente nos mueve, y nuestro corazón, diciéndonos que somos solo una parte del todo que es el universo. O sea, que en el fondo, pese a todo, esta cultura reconocía que independiente, se dijeran chilenos, se dijeran mapuche o español, etcétera, igual todos pertenecíamos a lo mismo, todos somos seres humanos, pertenecemos al universo. Pero parte esencial en su trama. Cada sueño en su tiempo y ritmo particular de desarrollo. Me dicen, el diálogo entre las células, el reconocimiento y aceptación de sus individualidades da identidad al tejido. O sea, el fondo también esta idea de ser parte de un todo. El cuerpo también desde lo más mínimo, entre comillas, ¿cierto? La célula, comunidad mínima, entre comillas, ¿verdad? También forma parte de este todo. Es la salud. La pérdida de esa identidad genera la invasión de unas en otras, es la enfermedad. Está haciendo esta analogía, esta comparación entre salud y enfermedad con esta idea de la conquista, ¿ya? Y la usurpación. El cuerpo se defiende, se torna umbrioso, un fuerte cierto movimiento, se defiende, lucha para continuar viviendo. ¿Ya? Es un poco de las reflexiones que nos plantea. El diálogo entonces, repite acá, lo reitera, el diálogo entre las células, el reconocimiento y aceptación de sus individualidades, de identidad al tejido, es la salud. El concepto de identidad, recuérdense que estábamos viendo en lo que hemos revisado de esta cuarta unidad, ¿cierto? Que era fundamental, que la clase anterior lo habíamos visto antes que revisáramos todo lo de las diversas generaciones, lo habíamos visto con las personas de raza negra, ¿cierto? Y ahora lo estamos viendo, ¿cierto?, con los pueblos originarios, específicamente con la cultura mapuche, ¿ya? Para andar hacia el término de nuestros mutuos mitos, me digo, hablar desde la enfermedad, que es el consenso, ¿será la única posibilidad? Mi gente me dice, ¿pero cuál es la palabra de los chilenos? Les digo, se hace necesario crear el hábito de una visión real de nuestro país, sin complacencias, verdadera, puesto que la identidad real de un pueblo debe ser una forma de verdad. Bueno, de hecho ahora una de las cosas positivas con estos cambios constitucionales que van a haber es que van a haber, si no me equivoco, 31 escaños, ¿cierto? Donde van a pertenecer, ¿cierto? Los constituyentes van a ser de pueblo originario. Eso también es un gran avance, es un gran paso al respeto y valoración, ¿cierto? De estas culturas también. Entonces, eso no es menor porque va a generar buena incidencia también que constitucionalmente se consideren sus derechos. Y eso es un gran paso que ustedes no se imaginan las consecuencias tremendas en comparación a lo que ha sido la historia de Chile, que eso va a generar. Eso realmente yo creo que va a ser muy positivo para los pueblos originarios. Y yo creo que eso es un gran paso como reconocimiento a estos pueblos y la deuda que tenemos históricamente con ellos. ¿Ya? Bien. Se hace necesario crear el hábito de una visión real de nuestro país, sin complacencias, verdadera, puesto que la identidad real de un pueblo debe ser una forma de verdad, la más auténtica coincidencia de nuestra alma con el pasado que la ha configurado, dice Jaime Valdivieso. Vivimos una época en que etnias y nacionalidades cobran una relevancia creciente y reclaman lo suyo, poniendo en crisis el concepto de estados multinacionales. Tal vez el futuro próximo depare la explosión de muchos pueblos que, partiendo de su propia identidad, reclaman el derecho a decidir por sí mismos lo que deben hacer en materia de autodeterminación, es decir, de ver sus propios derechos, velar por sus propios derechos, organización social, cultural, en todos los aspectos de la vida individual y colectiva, nos dice Volodya Teitelbaum, ¿cierto? Gran escritor también nacional. Eh, Ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, ni el estudiante puede cumplir su misión en ensanchar la frontera del espíritu, si sobre ellos pesa la amenaza de las Fuerzas Armadas, del Estado gendarme que pretende dirigirlos, nos está diciendo Gabriela Mistral. O sea, ya lo anunciaba Gabriela Mistral hace un par de décadas atrás. Imagínense todo lo que ha habido en la actualidad también, estos conflictos que ha habido, de hecho, justamente en los territorios de la Araucanía con estos pueblos. ¿Ya? Este espacio es mínimo, pero es algo, y sobre todo puede constituirse en un vaso comunicante, situados en la misma superficie azul, cima y cima, ¿cierto? Cima con C es cumbre, ¿verdad? El punto más alto de un monte, y con S es el abismo, es lo profundo. O sea, imagínense, solamente por un grafema, por un cambio de letra, cambia totalmente el significado. Eso tampoco para que no lo olvide, pero ahí está haciendo un contraste, ¿cierto? Una antítesis, ¿ya? Y como esa antítesis de cima, ¿cierto? Y cima, de alguna manera plantea esta idea de unión de contrario, ¿ya?
Bien, conversemos, les pido, o sea, generar este diálogo. Y para el pueblo mapuche el diálogo es fundamental porque, como les decía, son culturas que son principalmente o eminentemente orales, ¿ya? En la ternura de nuestros antepasados tenemos toda una sabiduría por ganar. Me parece súper interesante, si ustedes ven alguna de las distintas entrevistas que les compartí sobre Licura, o lo que él da, hay una que está en La belleza de pensar, que me encantó, y de hecho habla, de hecho, sobre este tema de la ternura. Ya él, o sea, él de verdad, o sea, en sus palabras, en su diálogo, al escucharlo, transmite ese sentimiento también. Importante, ojalá la puedan ver. ¿Ya? ¿A qué se refiere el emisor con vaso comunicante? Bueno, le decía esta unión de contrario. ¿Ya? La casa azul en que nací. La casa azul, esta parte, bueno, ahí antes de leérselo, hay un, hay un video, bueno, que también no se lo compartí esta vez, pero está en YouTube igual, que es sobre la casa azul, pero está como narrado de manera como si fuera un cuento. Eh, Está interesante y lo invito a verlo, que se lo voy a leer ahora, pero véanlo igual porque estaba narrado como para niños, pero en realidad la visión es mucho más profunda. ¿Ya? Dice la casa azul en que nací. La casa azul en que nací está situada en una colina rodeada de guayes, un sauce, nogales, castaños, un aromo primaveral en invierno. Interesante la descripción que hace de lo distinto y el reconocimiento, ¿verdad? Y el poder de la palabra de nombrar a cada uno de los diversos arbustos y árboles, ¿ya? Un sol con dulzor a miel de ulmos, chilcos rodeados a su vez de picaflores que no sabíamos si eran realidad o visión, tan efímeros, tan pasajeros. En invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos. Los atardeceres salimos, bajo la lluvia o los arreboles, a buscar las ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas, navegando sobre las aguas. Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela. Mi madre o la tía María, mientras mi padre, mi abuelo, lonco de la comunidad, los loncos, ustedes saben, me imagino que son los jefes de las comunidades mapuche, observan con atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez, la memoria aquí acuérdense que es fundamental, porque la memoria es parte de tu identidad, de tu cultura, y no de una sociedad idílica, idealizada. Allí me parece aprendí lo que era la poesía. O sea, aquí la poesía se le da casi como de forma natural, casi no solamente como un don, sino como de forma natural con su cultura. La grandeza de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado a las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. O sea, que la naturaleza, también esta idea que él hablaba delante de un todo, que en realidad nosotros tendemos a separar las cosas, cuando en realidad deberíamos comprender quizá que todo independiente sean objetos, cosa inerte como una piedra, por ejemplo, o seres, o seres vivos en el fondo como las plantas, los animales, y nosotros obviamente los seres humanos tenemos que respetarnos, ¿ya? Nada más me decía hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento. Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el uso cierto, que era este instrumento para hilar. Acuérdense que hasta el día de hoy los mapuches se dedican a hilar también muchos de ellos y muchas de ellas, ya retorciendo a la antigua, ¿cierto? Ya retorciendo la blancura de la lana. Hilos que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos. ¿Ya? Tengo una amiga que de hecho ayer yo la presenté en el taller de literatura, en esa asignatura, y bueno, la presenté como poeta porque ella escribe poesía también, pero también se dedica hace telares, y hace telares muy bonitos. Ella también trabaja en esto, ¿ya? Dice, como mis hermanos y hermanas, más de una vez intenté aprender ese arte sin éxito, pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche, de fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y aves. ¿Ya? ¿Ustedes conocen alguna leyenda mapuche? ¿Conocen alguna leyenda o no? ¿Han escuchado de la leyenda de Tren Tren y Kaikai Bilú, por ejemplo? ¿Han escuchado esa leyenda o no?
Son sobre la serpiente esa, ¿verdad? Exacto, exacto, sí, sí, sí. Que son, bueno, en forma física sí, son serpientes, pero pues, serpientes bastante gigantes, por así decirlo. Em, por otro lado, son espíritus, ya son espíritus opuestos, ya que representan el bien y el mal, ya, y también representan simbólicamente las placas tectónicas. Entonces, la leyenda de Tren Tren y Kaikai Bilú también es una leyenda de esta cosmovisión mapuche que lo que buscaba era explicar el origen de los terremotos, por ejemplo. Ya, o sea, cada vez que ambos espíritus, Tren Tren y Kaikai, y Bilú es serpiente, en Mapuzungún, cada vez que estaban en pugna, cada vez que estaban en conflicto, se generaban estos grandes terremotos en el territorio, en el actual territorio chileno. Entonces a lo que voy, que ya los mapuches, mucho antes que nosotros nos conformáramos como cultura chilena, ellos ya tenían una explicación mítica para lo que eran los terremotos. ¿Ya? Bien, chicos, eso espero que le haya servido un poco para reflexionar. Espero que le haya servido un poco la clase de hoy. La próxima clase vamos a seguir, o sea, mañana vamos a ir un poco comentando más de estas culturas. No sé si alguno quiere comentar algo. Bueno, respecto a la asistencia, hoy día voy a ver el reporte, así que no hay ningún problema con eso, no es necesario que pase la asistencia, porque lo voy a ver más tarde, ¿ya? No sé si alguno quiere consultar algo, no sé, alguna duda, algo en relación al tema que vimos hoy día. Bueno, respecto a los trabajos, durante la semana los voy a revisar, ya. Respecto a los ensayos, ya estoy cerrando los cuartos medios, por eso igual estoy un poco apurado con eso, pero ya en la semana me voy a dedicar a revisar los trabajos de tercero medio, ya. No sé si alguno tiene dudas, consultas, algo que quiera aportar en relación al tema, chicos, chicas, ¿no? Bien, bueno, sé que era temprano la clase, bueno, el horario que tienen, ¿cierto? Los lunes, pero la idea es que ojalá se motiven y participen. Ya lo invito para el día de mañana, por lo menos, haber visto un poco de alguna de las entrevistas que les compartí para que podamos comentarlas porque son bien interesantes. Ya, cuídense, chicos y chicas, cuídense mucho. Nos vemos entonces mañana. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, profesor, Chao, cuídese. Cuídense, Chao, igual profesora, ustedes. profe, gracias, Cuídense que esté bien. igual, igual. Chao, chao.